Imagina filmar un éxito de taquilla, donde el protagonista casi cae 90 pies hacia su muerte desde un rascacielos. Donde la protagonista femenina cuelga de un helicóptero, de verdad, el día de su cumpleaños. Donde la línea más graciosa sobre un divorcio salió directamente de una ruptura en la vida real. ¿Y detrás de todo eso? Un escándalo secreto que no salió a la luz durante más de 2 décadas. True Lies no fue solo una elegante comedia de espías, fue caos envuelto en carisma. ¿Tienes curiosidad por saber cómo una película de acción de $100 millones casi se desmorona detrás de cámaras? Estás a punto de descubrirlo, la comedia francesa de espías que lo empezó todo. Antes de que James Cameron la convirtiera en un blockbuster de alto octanaje, True Lies comenzó como la película francesa de 1991, La Totale, una comedia doméstica de espionaje. La trama, que gira en torno a una doble vida y una amenaza terrorista, era sorprendentemente similar. Incluso Simon, el vendedor de autos desagradable, existía en ambas versiones. Cameron simplemente elevó las apuestas y las explosiones. La primera película de $100 millones. Esta fue la primera película en superar la barrera de los $100 millones de presupuesto de producción, algo que sacudió a la industria en 1994. Cameron venía de Terminator 2, así que Fox confió en él. Ese presupuesto incluyó aviones de combate, acrobacias innovadoras y efectos que todavía se ven sólidos hoy. La experiencia cercana a la muerte de Schwarzenegger. Mientras filmaban una persecución a caballo en una azotea, una grúa de cámara asustó al caballo. Arnold estuvo a centímetros de una caída de 90 pies cuando se lanzó, deslizándose del sillín. Un doble lo atrapó justo a tiempo. Eso sí que dio miedo, admitió después. Por eso amo a los especialistas. Jamie Lee Curtis lo dio todo. Curtis realizó su propia escena de rescate en helicóptero, colgando de un arnés a 25 pisos de altura. Era su cumpleaños. También llevó su propio sostén y ropa interior para la escena del striptease y la coreografió ella misma, incluida la famosa caída que sorprendió incluso a Arnold. ¿Su reacción en la película? 100% real. El striptease fue cuidadosamente planeado. Aunque a menudo se ve como espontánea, la escena del striptease fue ensayada a fondo. Cameron originalmente quería mostrarla desnuda en silueta. Curtis presionó por un giro cómico y empoderado, mantener la iluminación, usar ropa interior y controlar el momento. Funcionó y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la década. Tom Arnold le debe su carrera a Cameron. El estudio no quería saber nada de Tom Arnold debido a su desordenado divorcio público con Roseanne Barr. Pero Cameron insistió. Cuando Fox se negó, Cameron amenazó con llevar el proyecto a otro estudio. Cedieron, y Arnold se convirtió en una de las armas secretas de la película. La línea de la bandeja de cubitos fue real. Cuando Gibb lamenta su divorcio y dice que su esposa se llevó todo, incluidas las bandejas de cubitos de hielo, eso salió de una experiencia real de Tom Arnold. Le contó la historia a Cameron durante una diatriba en el set. Cameron se rió y la puso en el guión. El casting de Helen fue una sala de guerra llena de estrellas. Jodie Foster fue la primera en recibir la oferta del papel, pero tuvo que rechazarlo por Nell. Luego se consideró a casi todas las grandes actrices de Hollywood: Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Annette Bening, Emma Thompson, Madonna, Gina Davis y más. Al final, fue Curtis quien ganó el papel y el crédito principal. Jamie Lee Curtis obtuvo el mismo crédito. Schwarzenegger solía exigir que su nombre apareciera antes del título. Pero después del rodaje, Cameron vio la historia como una epopeya matrimonial, no solo una película de acción. Le preguntó a Arnold si Curtis podía tener el crédito principal. Arnold aceptó sin dudarlo. Curtis lo llamó un gesto realmente caballeroso. El entrenamiento de tango tomó 6 meses. Arnold hizo la mayoría de sus propias acrobacias, pero su tarea más difícil fue aprender tango.
entrenó durante medio año para perfeccionarlo. En una toma, las rodillas de Curtis cedieron por el agotamiento. Ese tambaleo está en el corte final. Cameron despidió a los guionistas de comedia. Preocupado de que la comedia no fuera su fuerte, Cameron contrató a un equipo de guionistas, pero odió la mayor parte de su trabajo. Los despidió, se quedó con 2 chistes y reescribió el guión él mismo. Una línea que sobrevivió: el "estás despedido" de Arnold mientras lanza a un villano con un misil a través de un edificio. La granada con el pendiente tiene una historia detrás. En una escena eliminada, Helen esconde una granada entre las piernas, usando su pendiente como anilla. La preparación fue cortada, pero la granada aparece más tarde de todos modos, causando un error de continuidad. La imagen de esa granada incluso aparece en la portada del DVD. Los aviones de combate eran reales y alquilados. Cameron consiguió 3 Harrier reales de los Marines y a sus pilotos para las escenas finales. Costo total: $100,736, a $2,410 por hora. En la película, uno de ellos se queda suspendido en las calles de Miami mientras Harry salva a su hija. La controversia rodeó el papel de Eliza Dushku. En 2018, Eliza Dushku presentó una acusación perturbadora diciendo que fue abusada sexualmente por el coordinador de especialistas de la película, Joel Kramer, durante la producción. También afirmó que, después de que un adulto de confianza lo confrontara en el set, resultó herida durante una acrobacia, lo que planteó dolorosas preguntas sobre si realmente fue un accidente. Kramer ha negado las acusaciones, pero sus compañeros Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis y el director James Cameron la apoyaron públicamente por hablar. True Lies enfrentó acusaciones de islamofobia. Grupos árabe-estadounidenses condenaron la representación de los personajes de Medio Oriente. Algunos países, incluido Indonesia, la prohibieron por completo. Críticos como Kenneth Turan señalaron los estereotipos anticuados, mientras que otros elogiaron la sátira de la película. Cameron nunca emitió una disculpa pública. La secuela fue escrita y luego abandonada. Un guión completo de la secuela se terminó para el año 2000. Arnold Curtis y Tom Arnold estaban todos a bordo. Pero después del 11 de septiembre, Cameron descartó la idea, diciendo que el terrorismo ya no era gracioso. Curtis dijo lo mismo más tarde. Ese tipo de humor se acabó. El reinicio de CBS no dio en el blanco. En 2023, CBS emitió una serie de True Lies protagonizada por Steve Howey y Ginger Gonzaga. Era ligera, apta para toda la familia y carecía de la crudeza del original. A los espectadores no les impresionó. Los críticos dijeron que era NCIS disfrazado. Fue cancelada tras una temporada. James Cameron conoció a John Landau durante la producción. Cameron conoció al futuro productor de Titanic y Avatar, John Landau, durante True Lies. En ese momento, Landau era un ejecutivo de Fox asignado a supervisar la película. Su asociación terminaría dando forma a algunas de las películas más exitosas de la historia. La demanda de la que nunca oíste hablar. En el año 2000, el escritor francés Lucien Lambert demandó a Cameron y al director de La Total, alegando que habían robado su guión. En 2004, un tribunal francés le dio la razón y otorgó a Lambert $15 millones. Cameron fue exonerado. Había comprado los derechos de buena fe. El lanzamiento en 4K tardó décadas. A pesar de su legado, True Lies no se lanzó en Blu-ray ni en 4K durante años. Los fans lo pedían sin parar. En 2024, finalmente ocurrió. Pero los espectadores criticaron duramente la calidad del reescalado por EA. Cameron guardó silencio, ocupado con sus secuelas de Avatar. Una de las últimas películas con estreno en 70 milímetros. Cameron creía en el celuloide. Pagó de su propio bolsillo 16 copias en 70 milímetros, convirtiendo a True Lies en una de las últimas películas de estreno inicial en ese formato.
marcó el final de una era justo cuando lo digital comenzaba a imponerse. La escena del puente se hizo sin CGI. Esa escena inolvidable, Harry rescatando a Helen de una limusina a toda velocidad colgando del puente destruido de los Cayos de Florida, se filmó de verdad. En el documental de 2024 Fear is not an option, Cameron explicó que fue una toma de una sola oportunidad, filmada desde un helicóptero con líneas de visión limitadas. La doble Donna Keegan estaba dentro del auto, y toda la toma debía cronometrarse al segundo. Una vez capturada, Jamie Lee Curtis filmó su reacción desde un arnés, colgando realmente de un helicóptero. El papel de Elisa Dushku estuvo a punto de ser eliminado. Los ejecutivos del estudio temían que su personaje desviara la trama romántica central, especialmente en una película que ya equilibraba espionaje, drama matrimonial y comedia. Cameron se negó. Veía a Dana Tasker como esencial para el núcleo emocional. La doble vida de Harry también dañaba su relación con su hija. Irónicamente, las pocas escenas de Dushku se convirtieron en algunos de los momentos más emotivos de la película. Arnold y Jamie Lee no se llevaron bien, al principio. Según una fuente tras bambalinas, Schwarzenegger se mostró escéptico al inicio con Curtis. Pensaba que era demasiado cómica y poco creíble en un entorno de acción. Pero tras su primera escena juntos, Arnold vio su fisicidad y su timing y admitió que estaba equivocado. Al final del rodaje se tenían un respeto mutuo y un vínculo que ayudó a sostener los momentos más absurdos del filme. James Cameron utilizó consultores de inteligencia reales. Para que Omega Sector se sintiera auténtica, Cameron contrató a exoperativos de inteligencia como consultores. Asesoraron sobre la estructura de operaciones, la cadena de mando y la jerga. Uno de ellos bromeó después diciendo que lo único irreal era lo competente que parecía todo el mundo en el campo. La novelización explicó la escena de la granada. En la novelización oficial de True Lies de Dewey Graham y Duane Delamico, Helen esconde la granada usando su pendiente. Es un momento clave del libro, eliminado de la película, que explica cómo Harry usa luego esa misma granada en el tiroteo del ascensor. Sin esa escena, la película dejó a algunos espectadores rascándose la cabeza. Charlton Heston basó su personaje en Nick Fury. Cameron confirmó que Spencer Trilby, el director tuerto de Omega Sector, se inspiró directamente en Nick Fury de Marvel Comics. Heston incluso tomó prestados algunos gestos y dijo sus líneas con un tono seco, de cómic. Años después, los fans vieron un sucesor espiritual en el Fury del MCU, interpretado por Samuel L. Jackson. La adaptación televisiva cambió los temas centrales. El reboot de True Lies de CBS intentó modernizar la historia, pero al hacerlo, eliminó su elemento más radical: la tensión entre el aburrimiento doméstico y el peligro internacional. En lugar de una sátira sobre la masculinidad y el engaño, la serie se convirtió en una comedia tipo Buddy Cop apta para todo público. ¿El resultado? Un programa que no complació a nadie y fue cancelado tras una temporada. Schwarzenegger se arrepintió de una escena. Aunque realizó casi todas sus propias acrobacias, Arnold admitió después que filmar dentro de la cabina del Harrier fue una tortura. Con temperaturas por encima de los 38 grados Celsius y cámaras rodando durante horas, dijo, esa fue la parte más dura. No las peleas, solo estar sentado en ese maldito horno. James Cameron reescribía en el set, a diario. Los actores describieron cómo las escenas cambiaban minutos antes de filmar. Cameron ajustaba constantemente diálogos, acción e incluso la puesta en escena. En un momento, la secuencia del rescate de la limusina tenía un final completamente distinto. Se reescribió a mitad del rodaje para hacer a Helen más activa en su propia fuga. Otra razón por la que Curtis abrazó el papel. La película se usó en el entrenamiento de la CIA, de forma extraoficial. Varios agentes retirados de la CIA
Dijeron después que True Lies se usó ocasionalmente como ejemplo de cómo la cultura pop acierta extrañamente en algunos elementos del espionaje. No los tiroteos, sino la compartimentación, el secretismo en los matrimonios y las dobles vidas de alto funcionamiento. Un agente la llamó un dibujo animado con una precisión inquietante debajo. La película ayudó a lanzar el imperio Lightstorm de Cameron. True Lies marcó el inicio del dominio de Cameron bajo el sello Lightstorm. El éxito en taquilla le dio la influencia necesaria para desarrollar Titanic sin demasiada interferencia del estudio. John Landau, quien supervisó True Lies en Fox, se uniría más tarde a Cameron a tiempo completo y coproduciría Titanic y Avatar. Y eso es lo increíble de True Lies. Nunca fue solo una gran y ruidosa película de acción. Detrás de las explosiones y las frases memorables está llena de riesgos reales, tensiones caóticas tras bambalinas y momentos que siguen generando debate décadas después. Algunos secretos hacen que admires aún más la película, y otros te hacen verla con ojos completamente distintos. ¿Tú qué opinas? ¿True Lies sigue funcionando hoy en día, o es uno de esos clásicos que ahora se sienten más complejos? Si te gustaron estos datos, no olvides dar like, suscribirte y compartir este video con ese amigo que creció viendo a Arnold dominar los años 90.